Buenos días para todos. Nuestro grupo va a exponer análisis y descripción del puesto de trabajo. Nosotras somos Natalia Tapasco, Geraldine García, Dayana Baunza, Laura Sofía Medina, Alejandra Arias y Lisette Hernández. A continuación vamos a ver qué es un puesto de trabajo. Según Chavenato, un puesto de trabajo es la unidad de la organización. Este puesto de trabajo tiene deberes y o tareas que lo van a diferenciar de otros. Su posición en el organigrama va a definir la subordinación, la jerarquía y la división. Bueno, acá como podemos ver, pues un análisis de puesto de trabajo va a tener un formato. Ya ahora más adelante en la parte de la estructura nuestra compañera nos va a explicar bien cómo funciona esta parte. El análisis del puesto de trabajo estudia y determina cuáles son los requisitos, las responsabilidades y las condiciones que el puesto va a exigir para poder ser desempeñado de una manera adecuada. El propósito, el fin del análisis del puesto de trabajo, pues va a ser maximizar la productividad. Algunos requisitos que se analizan en el puesto de trabajo son requisitos físicos, requisitos intelectuales, condiciones del trabajo y responsabilidades implícitas. Entonces acá vamos a ver si se requiere que sea un hombre, una mujer, el tipo de formación académica que requiere esta persona, cuáles son las habilidades o capacidades que esta persona necesita, entre otros factores. Ahora vamos a ver algunos beneficios del análisis y la descripción de puesto de trabajo. Entonces, para la empresa, pues va a poder coordinar y organizar las actividades de manera más eficiente, va a poder hacer una mejor división del trabajo y le permite a la empresa observar cuáles son las personas más capacitadas para poder obtener ascensos. En cuanto a los supervisores, les permiten tener un amplio conocimiento de la organización, aportan al objetivo, es decir, que cada puesto de trabajo pues debe hacer tareas que le aporten al objetivo general de la empresa y permite planear y distribuir mejor el trabajo. En cuanto a los trabajadores, permite conocer las actividades que se van a realizar, saber cuáles son sus responsabilidades, le permite tener una autoevaluación de lo que hace con lo que debería hacer y esto lo lleva a un proceso de mejora continua. Y para los recursos humanos, pues permite gestionar el capital humano. Bueno, en este momento vamos a hablar de lo que es la descripción de puestos de trabajo. Es una herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en enlistar y definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales incluidos en la estructura organizacional de la empresa y detallando la misión y el objetivo que cumplen de acuerdo a la estrategia de la compañía. De igual manera, se incluyen en esta descripción los conocimientos, habilidades y aptitudes que deben presentar las personas que ocupen el cargo. Esto se conoce como perfil del puesto. Vamos a ver un pequeño video que resume un poquito de manera detallada lo que es la descripción de un puesto de trabajo.
Bueno, acá en la descripción de puestos debemos de tener en cuenta que se debe llevar, como lo vimos en el video, un título del puesto, es algo muy importante. Un breve resumen, específicamente en un párrafo, pero claro. Actividades de trabajo como tareas por categoría, herramientas y equipos a utilizar, contextos del puesto, ambiente en el que el empleado trabaja y mencionar el nivel de estrés, horario de trabajo, demandas físicas, nivel de responsabilidad, temperatura, número de colaboradores, grado de peligro y cualquier otra información relevante. Otro ítem es el desempeño del trabajo. ¿Cómo se evalúa el desempeño de un empleado y qué estándares de trabajo esperan de su parte? Información de compensación y, por último, las competencias del puesto. Estas son las de conocimiento, las habilidades, las capacidades y otras características como el interés, la personalidad y la capacitación necesaria para tener éxito en el puesto. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar de la estructura del análisis del puesto. Mi nombre es Dayana Baunza. Entonces, ¿qué es la estructura en sí? En la estructura son los requisitos que cumple el ocupante en un cargo. ¿Qué tipo de requisitos? Entonces, requisitos intelectuales, requisitos físicos, las responsabilidades que adquiere una persona y las condiciones laborales a las que pues está sometido según el cargo. Entonces, digamos, requerimientos intelectuales, en aquellos podemos ver, digamos, como la escolaridad, bachillerato, pregrado, posgrado, especialización, experiencia laboral, sea en esa misma área o simplemente experiencia, adaptabilidad de la persona al cargo que vaya a ser como participante del cargo. Iniciativa en algunos cargos son más específicos en este tipo de requerimientos, como es la iniciativa para, digamos, gerentes de proyectos o inclusive no solo para ese tipo de cargos, para otros cargos también podemos ver que tienen este tipo de requerimientos. En los requerimientos físicos, entonces ya sea esfuerzo físico, porque a una persona le toque cargar bastantes cosas en el día o porque le toque estar de pie, concentración visual, que tenga otro tipo de habilidades y destrezas, como de pronto que sea si es para arreglar cosas, la complexión física, en las responsabilidades. En las responsabilidades que encontramos la supervisión personal, si está a cargo de pronto de algunas herramientas de trabajo que al final del turno las herramientas estén en buen estado, que si maneja, digamos, dinero como recibos o ese tipo de cosas, que pues todo mantenga su correcto orden, relaciones internas o externas, digamos, ya sea con clientes o proveedores, información confidencial, que normalmente hay algunos cargos en los que algunas personas manejan información confidencial de las empresas. Y condiciones laborales, como el ambiente de trabajo, puede que digamos algunos trabajos sea todo el día estar en la calle, entonces el riesgo de ese trabajo sí es un riesgo más alto que una persona que tal vez está en la oficina todo el día. Entonces a esto se refieren con este tipo de condiciones. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de plantillas sobre los puestos de trabajo. Nos pide el nombre de la empresa, el logo, nombre del puesto, tipo y duración de contrato, generalidades, objetivos, misiones, condiciones de trabajo y otros. Cada uno nos da pues un ítem para seguir como tal un lineamiento de lo que debe ir en cada uno. Acá tenemos otro, también es un formato. Nos pide el nombre del puesto, supervisado por, jefe inmediato, personas a cargo, objetivo del puesto, funciones y generalidades, relación con otros departamentos, habilidades, conocimientos y requisitos generales del puesto. También tenemos acá como tal un cargo, cargo superior inmediato, dirección a la que pertenece, departamento a la que pertenece y sección a la que pertenece. Tenemos un organigrama donde vemos que encuentra ubicado el puesto, un objetivo clave del cargo, funciones y responsabilidades, qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, unas herramientas y equipos utilizados por el auxiliar, un contexto del puesto del auxiliar en la sección, un desempeño
en el trabajo, información de compensación, competencias del puesto y pues esto sería como todo por el momento, una breve indicación. Principales etapas del análisis de puestos de trabajo. Estas etapas son recopilación de información para el análisis del puesto, análisis y descripción del cargo o puesto y especificación del puesto. Primera etapa, recopilación de información para el análisis del puesto. En esta etapa se debe tener en cuenta la información que se va a recabar y la técnica de recopilación de información a emplear. En la información relevante a recaudar en el análisis de puestos se debe tener énfasis en los siguientes datos: actividades del trabajo, movimientos de materiales y corporales, nivel de responsabilidad, entre otros. La información y el análisis del puesto de trabajo se puede realizar empleando las siguientes técnicas: entrevista, la observación del puesto, cuestionarios, la bitácora del empleado y la medición de tiempos, movimientos y esfuerzo. Segunda etapa, análisis y descripción del cargo o puesto. Esta etapa está compuesta por dos fases. Primera fase, análisis del puesto. Con la información recopilada se efectúa el estudio de todos los aspectos inherentes al cargo, tales como el estudio de las tareas, nivel de atribuciones, responsabilidades asumidas, entre otros. Segunda fase, descripción del puesto. Es la descripción literal de la información obtenida por medio del análisis. Esta etapa consiste en redactar y describir los aspectos más relevantes del cargo, tales como denominación, nivel, ubicación, autoridad, dependencia. Tercera y última etapa, especificación del puesto. La especificación del puesto de trabajo indica o señala los requisitos y clasificaciones académicas, técnicas y de personalidad exigidas para cumplimiento satisfactorio de las tareas. Hay que tener en cuenta que esta indica también una información esencial. En la información básica de la especificación del puesto, la información que se consigna debe permitir tener una clara idea respecto a los requisitos que debe poseer la persona que ocupará el puesto de trabajo. De acuerdo a las exigencias de la organización, esos datos son: nivel de estudios requeridos, cursos de especialización, experiencia previa, habilidades específicas, cualidades físicas y tipo de sexo. Objetivos de la descripción y análisis del puesto de trabajo. El objetivo principal es ayudar en la gestión de recursos humanos. Esto se hace a partir del reclutamiento y la selección del personal, la capacitación del personal, administración de salarios y evaluación de desempeño. El propósito de esto es servir de guía al supervisor para con sus subordinados y ayuda al empleado para el desempeño de sus funciones. Adicionalmente, suministra datos relacionados con la higiene y seguridad industrial. Métodos para la recolección de datos. Existen diferentes métodos o procedimientos para obtener información para efectuar la descripción y análisis del puesto de trabajo. Según Chavenato, uno de estos es la observación directa. Este es uno de los métodos más importantes de recolección de datos y consiste en obtener los datos mediante un observador externo con participación activa, mientras que el empleado, con participación pasiva, realiza sus tareas en el puesto de trabajo. Otro método importante es la entrevista. Este método se utiliza para obtener información sobre aspectos extrínsecos e intrínsecos del puesto, la naturaleza y la secuencia de las tareas que comprende el cargo y los momentos en que se ejecutan. Existe la entrevista exploratoria
de verificación y de seguimiento confirmado. Otro método importante es el cuestionario, y este está compuesto por un conjunto de ítems que se presentan en un orden determinado. El análisis se lleva a cabo solicitando a los que ejercen el cargo o a los supervisores o jefes que llenen un cuestionario de análisis de puesto. Otro método importante es la bitácora del empleado y consiste en solicitarle a cada ocupante del puesto de trabajo que registre las principales actividades en intervalos regulares durante un periodo determinado. La aplicación de este método de recolección de datos es muy útil para aplicarlo en puestos de trabajo que abarquen periodos de tiempo extensos. Un siguiente método es el comité de expertos y se lleva a cabo a partir de entrevistas en las que participan un grupo de expertos. Tienen el propósito de analizar un puesto de trabajo para obtener información con un alto grado de confiabilidad y certeza. Y finalmente encontramos los métodos mixtos, que hace referencia a la combinación de dos o más métodos de recolección con el fin de obtener una mayor riqueza de información y contrarrestar desventajas que presenta cada método particularmente. Las combinaciones más utilizadas son el cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor para corroborar y profundizar información obtenida. Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del puesto. Cuestionario y entrevista con el supervisor, observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor, cuestionario y observación directa con el ocupante del puesto y cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante. Dentro de los análisis de puestos hay diferentes modelos. Entonces, hay tres principales. Uno, que es el análisis de puestos, es un modelo basado en las competencias de las personas. Este pues se centra en las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo. Todo sobre lo que respecta a los comportamientos o las competencias que tiene el trabajador o que necesita el trabajador para ejecutar este puesto. El otro modelo es un modelo basado en fortalezas. Este modelo va asociado a técnicas de los recursos humanos. Entonces, pues se trata de buscar comportamientos o acciones que se puedan disfrutar a la hora de ejecutar el trabajo. Entonces, pues se hace como un hincapié en las motivaciones del puesto. Y la tercera y última es basado en la personalidad. Este pues trata de buscar rasgos que definen a una personalidad como la ideal para el puesto de trabajo. Un ejemplo claro puede ser extrovertido para ser un empleado de ventas. Esto es como un punto a favor en este caso. Bueno, entonces para hablar algo de antecedentes del análisis y descripción de los puestos de trabajo, estuve como buscando información y información desde la época primitiva, que es desde donde se conoce este tema de análisis y descripción de puestos de trabajo. Era cuando los hombres comenzaban a formar grupos para lograr sus objetivos. Entonces, digamos, tenían tareas que no lo podía realizar una sola persona, entonces por ende tenían que pasar a formar grupos y así poder realizar sus tareas. Entonces, allí la administración pues fue fundamental para lograr una coordinación del quehacer humano. Entonces fue como una organización y división del trabajo. Eso se generó por la necesidad pues de cumplir sus objetivos. Una forma pues de enfocar la gestión de los recursos humanos cambió respecto a la dinámica del desarrollo social. Todo pues fue influenciado por sucesos. La revolución industrial tuvo mucho que ver también, la administración científica y la psicología industrial. Ya pasamos como a una época de la revolución industrial y esta fue caracterizada por un desarrollo rápido, por un acceso a la tecnología de manera inmediata. Entonces todo esto se incluyó dentro de la producción, la división, la especialización del trabajo, la producción en masa mediante ensamble. Entonces ahí se redujo mucho el trabajo físico
Y con esto pues aparecieron muchos métodos científicos que fueron aplicados a la ingeniería de la producción y al desarrollo del computarizado del control. Uno de los resultados de la revolución industrial fue que los empleados comenzaban a discutir colectivamente temas de interés mutuos. Entonces surgían sindicatos que influían notablemente en las relaciones entre empleados y patrones. Eso sería como algo de antecedentes, como antes, desde que comenzó. Bueno, y ya para terminar, entonces vamos a dejar claro en qué le aporta a una empresa realizar el análisis y descripción de puestos de trabajo. Entonces, primero, aumenta la coordinación y el desempeño del equipo de trabajo, aumenta la productividad, ahorra en costos, optimizando los recursos de la empresa, facilita la toma de decisiones, delimitar responsabilidades y requerimientos del puesto, facilita y adapta al personal ante cambios, posibilita realizar evaluación de desempeño de las personas que ocupan el puesto, previene la duplicidad de tareas, por otro lado, indica las fortalezas y debilidades y necesidades para el desarrollo en el rendimiento de las funciones de cada puesto de trabajo, permite el crecimiento profesional del individuo y el logro de objetivos de la organización. Y asimismo puede visualizar si existe una equivalencia entre el número de empleados de una organización y el número de puestos de trabajo. Eso sería todo.